Creador del cielo y de la tierra, formó todas las cosas por la palabra de su poder para su gloria. Desde el principio tejió al ser humano con manos de sabiduría, creando un ser que refleja su gloria y para vivir en adoración y obediencia a su Creador. Cada detalle de su creación es una expresión que muestra su gloria. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. The unchanging truth that God created humanity male and female is foundational not just to Christian belief, but to the entire structure of reality as God designed it. In the book of Genesis we read, "So God created mankind in His own image. In the image of God He created them. Male and female He created them." Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Una conferencia para toda la familia. Conoce a nuestros pastores invitados. Pero un hijo de Dios que muere, su gloria está en el cielo con Cristo. ¿Hay algo en su vida que contradice eso en gran manera? Unos están visiblemente perdidos, verdaderamente perdidos. Si nos dejamos de congregar, no podemos proteger la santidad de la iglesia. Si nos dejamos Gracia de congregar, infinita no de nuestro crecer, Señor, que es misericordioso. We must resist the temptation to remain silent for the sake of comfort. Silence in the face of falsehood is not neutrality, it is complicity. We are called to be the primary educators of our children in the faith, and that means speaking clearly about the truth of who they are, explaining the beauty and meaning of God's design, and helping them understand that their identity is not something they create, but something they receive. This is not oppressive. It is liberating. It frees children from the burden of self-invention and places them securely in the hands of their Creator. Buenos días, hermanos. ¿Sí me escuchan? Amén. Dios les bendiga en esta mañana. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes, y también un saludo a los que están posiblemente viendo en las redes sociales también. Que Dios les bendiga y que estén muy bien y su corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar para que el Señor disponga nuestro corazón y que me use a mí para pasar el mensaje de esta mañana a la congregación. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu infinito amor, por tu misericordia a cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, en esta mañana que pongas en la mente, en el corazón de nosotros, el deseo de conocerte cada día más y más, para poder entender todas las grandezas que tú haces, Señor. Aquellas cosas que nos bendicen, pero aquellas cosas que nos causan dolor también. Que tú nos hagas entender, comprender, asimilar conforme a tu palabra las cosas que no tienen respuesta y que no tienen sentido para nosotros.
Bendice en esta mañana a los presentes y a los que nos están viendo en redes sociales, y que tu bendición y tu gracia sea con ellos. Úsame, Señor, que sea tu palabra la que sea expuesta. Te damos gracias, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a hacer una pausa a la serie de Génesis, que es la que se está exponiendo, y es un paréntesis para ver un tema muy práctico para la vida del creyente y el no creyente también. Es un tema, no es una exposición meramente expositiva, que me gusta también presentar temas así de esa manera, sino es un tema, es una exposición temática, y el tema de hoy se llama Cuando no entiendes lo que sucede. Vamos a dar lectura a la porción de la palabra de Dios que se encuentra en Juan capítulo 9, versículo del 1 al 3, que nos va a dar una idea de lo que vamos a poder ver en esta mañana, ver a través de la palabra de Dios. Juan 9, del 1 al 3. Ahí la tienen en la pantalla. Y la palabra de Dios dice así: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Sin lugar a dudas, hermanos, que todos nosotros hemos pasado por acontecimientos que no podemos entender. No le encontramos respuesta, no le encontramos ninguna explicación humanamente hablando, pero ahí están los problemas. Uno de los dilemas que los cristianos enfrentamos es cuando nos suceden cosas que nos perturban, que nos traen aflicción, que nos producen tristeza y hasta nos hacen llorar. Y nos confundimos, hermanos, y nos desanimamos. No tenemos ganas de seguir adelante. Y estoy hablando como creyentes, nos pasan situaciones adversas en la vida. Como dije al principio, a todos, creyentes y no creyentes, nos pasan situaciones difíciles, adversas en la vida, que a veces no le encontramos una respuesta en el sentido humano. Una de las razones, sin duda, es que asumimos nosotros los cristianos que por el hecho de estar en Cristo todo nos va a salir bien. Y cometen algunos errores de cuando comparten el evangelio, van con frases como esta: si te conviertes a Cristo, todos tus problemas se van a arreglar. ¿Se ha escuchado alguno de ustedes esas frases? ¿Cuántos sabemos de que esto no es verdad, esto no es cierto? Y ya lo vimos en uno de los temas en escuela dominical sobre lo que no es el evangelio, y esto no es el evangelio. A veces cuando estamos en los caminos de Dios, las pruebas se multiplican en lugar de que todo venga a una paz y a una tranquilidad. Estos, hermanos, estos entendimientos del evangelio no son correctos. Asumimos que solamente por el hecho de ser cristiano todo va a ser hermoso, todo va a estar a salir de viento en popa, como dicen los marinos. Haz todo bien, el barco y no hay olas, el viento calmado, todo va a ir bien. Y pensamos así los cristianos que recién nos convertimos, de que todo va a estar perfectamente bien. Asumimos equivocadamente de que nuestros asuntos tengamos que ir perfectamente, porque el solo hecho de ser cristianos nos evita de todas estas situaciones, y son cosas
que tenemos nosotros arraigadas equivocadamente. Pero las Escrituras nos enseñan tal cosa que necesitamos entenderlo para tener un verdadero evangelio en nosotros. Si nosotros estudiamos más las Escrituras, la palabra de Dios, esto nos va a ayudar para enfrentar con mejor actitud, con mejor fe, cuando vienen las pruebas en los creyentes. La Biblia, a través de sus páginas, desde Génesis hasta Apocalipsis, todos los sinsabores, todos los problemas que vivieron gente de fe, hombres y mujeres, vivieron estos tipos de problemas. Hombres de fe. La palabra de Dios nos enseña que infinidad de personas pasaron por situaciones difíciles. No hay ninguna persona que tengamos nosotros conocimiento en la palabra de Dios que su vida haya sido sin ningún problema, sin el menor problema. Todos en un momento dado enfrentaron situaciones adversas. La Biblia narra cómo muchos de ellos vivieron hasta tragedias, aflicciones de todo tipo. Sin embargo, la misma Biblia revela esto que para muchos puede ser un misterio, que todo lo que sucede, escuchen hermanos, estamos hablando a creyentes y a no creyentes también, pero el creyente es esto: todo lo que sucede en la vida de un cristiano, de un hijo de Dios, tiene propósito. ¿Quién cree eso, hermanos? Todo lo que sucede en la vida de un creyente, de un cristiano, tiene un propósito. ¿Qué dice Romanos 8:28? Vamos a leer Romanos 8:28 y dice así: y sabemos, está hablando que ya nosotros entendemos como cristianos, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y alguno puede decir: ahí está, hermano, lo agarré, lo caché, lo agarré en la movida. Mire, la palabra de Dios dice que todas las cosas les ayudan a bien. Y van a decir: yo amo a Dios, entonces por lo tanto todas las cosas me tienen que ayudar a bien. ¿Es realmente esto la interpretación de la palabra de Dios? Espero vamos a retomar este versículo al final del mensaje y a ver si lo podemos analizar de otra manera. Si es así como se interpreta, que todas las cosas ayudan a bien. Entre otros propósitos que tiene el hecho de que nos sucedan cosas, en el caso de los cristianos, es que hay situaciones que Dios permite para ayudarnos a crecer en la fe. Eso puede ser uno de los propósitos por la cual un cristiano pasa por pruebas y lucha. Otro propósito también es que vayamos desarrollando a medida de estas pruebas y estas luchas el carácter de Cristo en nosotros. Otra de las situaciones podría ser para que tengamos paciencia. La palabra de Dios dice que la prueba produce paciencia. A veces nosotros sin pensar le pedimos al Señor: Señor, darnos paciencia, pero a la vez le estamos diciendo: Señor, mándanos la prueba, porque la prueba nos va a dar la paciencia para seguir en los caminos de Dios. Y hay algunos otros propósitos más. También en la palabra de Dios habla de que Dios tiene control de todo, hermanos. Isaías 41:4, y pedí que se pusiera la traducción del lenguaje actual porque es sencillo lo que vemos donde habla Isaías 41:4 acerca de que quién tiene control de todas las cosas en la tierra, en el mundo. Y dice así: yo soy el único Dios
Él está hablando y está diciendo, yo soy el único Dios y mantengo bajo control todo lo que pasa en este mundo. Él mismo nos está declarando que Él tiene bajo control todo lo que pasa en este mundo. Y sigue diciendo, he existido desde el principio y existiré hasta el final. Vamos a ver 3 puntos importantes en este mensaje y el primero de ellos es, para Dios no hay casualidades. Para Dios no hay casualidades. Ese es el primer punto. Vamos a ver, ¿qué es una casualidad? Y el diccionario dice que es una combinación de circunstancias imprevisibles y fortuitas que no pueden planearse ni evitarse. Algo que pasa por azares del destino, por circunstancias. Por ejemplo, una persona dice, por casualidad fui al mall y me encontré a un compañero de la escuela que no veía hace muchísimos años. Eso fue algo que no estaba previsto. Esa fue una casualidad. Para Dios no hay casualidades. Otro ejemplo de casualidad podría ser que en un lugar de trabajo se juntaron 3 personas que en ese día vestían la misma ropa y del mismo color. Puede ser una casualidad también, hermanos. Para Dios no hay casualidades. En el caso de un cristiano no hay casualidades. Todo lo que pasa en la vida de un cristiano tiene propósito. Tiene un propósito particular. Ningún evento, ninguna circunstancia o cosa que vivamos sucede fuera del control de Dios. Dios es un todopoderoso. Él conoce nuestro caminar, conoce nuestro dormir, conoce nuestro levantar, conoce nuestra respiración. Él conoce lo que hay en el profundo del corazón de cada uno de nosotros. Él, hermanos, Él lo conoce todo. Y la palabra de Dios dice que Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo, antes que ni siquiera nosotros existiéramos. El Señor ya nos había conocido. Con este conocimiento, con este entendimiento de la omnisciencia y del dominio que tiene Dios, el control que tiene Dios en la vida de sus hijos, vamos a empezar a digerir este mensaje de hoy. El Señor también tiene control en la vida de los no cristianos, pero como ellos no le conocen, como ellos no saben los deseos que tiene Dios para sus hijos y para cualquier ser humano, entran en las pruebas y ellos se desesperan y empiezan a culpar cualquier cosa, empiezan a poner pretextos, empiezan a desesperarse, empiezan a hacer cosas y algunos de ellos terminan quitándose la vida. Ningún evento, hermanos, que le sucede a un cristiano está fuera del control de Dios. Todo lo que le pasa a un cristiano, Dios lo tiene controlado. Esto, hermanos, es maravilloso el saber que Él tiene control de todo lo que sucede alrededor. ¿Están de acuerdo con eso de que Dios tiene control de todo lo que sucede alrededor? Amén, Dios tiene el control de todo. Entonces esto debe de fortalecer la fe de un cristiano, el saber que Dios está conmigo, aunque a veces no parezca que Dios está conmigo, porque estoy pasando por situaciones difíciles. Si alguno como creyente no tiene la seguridad de que Dios está con él, entramos en situaciones difíciles, en dolor, en angustia, en sufrimiento y emociones encontradas, y nos podemos ir a otro lado, nos podemos desviar. Debemos tener
el control de esas cosas para centrar nuestra fe en Cristo, saber que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Entonces dijimos que en Dios no hay casualidades. Lo que sí hay en Dios es causalidades, que todo tiene una causa. ¿Qué es causalidad? Algo que tiene un motivo o una causa por la que sucedió. Y este es en el caso de nosotros los creyentes. Si usted es nacido de nuevo, tiene que tener esa seguridad de que Cristo, el Señor, tiene el control de todas las cosas. Una causalidad tiene una causa, una razón, pero también tiene una consecuencia, tiene un efecto. Y todo lo que hacemos tiene consecuencias de malas o consecuencias buenas. Los propósitos de Dios en nuestras vidas pueden ser algunas veces no muy claros para nosotros. ¿Qué quiere Dios de mí? A veces no tenemos muy claro eso. Pueden a veces quedar ocultos para nosotros en el momento que estamos viviendo pruebas o situaciones difíciles, porque a veces podemos decir cualquiera de nosotros, es que no entiendo realmente lo que está sucediendo. No entiendo por qué a mí, no entiendo por qué pasan estas cosas y pasa un tiempo y aún seguimos sin entender por qué están pasando las cosas. Pero esto, hermanos, no significa que Dios haya perdido el control de nuestras vidas. Más bien, Dios está trabajando a favor de nosotros. Dios está trabajando para formar nuestro carácter. Dios está trabajando para formarnos al carácter de Cristo. Entonces, los cristianos debemos de estar convencidos que detrás de cada suceso hay un propósito del Señor. Ponga esto en mente. Los cristianos debemos de estar convencidos que detrás de cada suceso hay un propósito del Señor. Si nosotros tenemos eso en el corazón, nuestra vida va a ser más enfocada a la palabra de Dios. Si nosotros cabildamos en, no sé por qué me pasa esto, no sé qué debo de hacer, vamos a perder el enfoque de las verdades de la palabra de Dios. Vamos a ver ejemplos bíblicos de lo que acabamos de decir para ver qué nos enseña el Señor a través de la palabra. Y vamos a ver un ejemplo que está allí en la Biblia, en aquella cena que estaba Jesús con sus discípulos ya a punto de Jesús ser entregado. Dice, y voy a parafrasear ciertos versículos porque voy a tomar ejemplos bíblicos, pero voy a leer versículos que apoyan de que el Señor tiene control de todo y que nosotros vamos a ir preparándonos a medida que conocemos más y más al Señor. Dice que Jesús tomó una toalla y se la ciñó a la cintura y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. ¿Quién sabe esa historia en la palabra de Dios? Yo creo que los que tienen un tiempo en el Evangelio saben de que Jesús empezó a lavarle los pies a sus discípulos y todos estaban así como, no entiendo qué está pasando. ¿Cómo que el Señor? Ellos tenían ya una idea de que el Señor era el Verbo encarnado, el Mesías, el enviado del Señor, y que tenía un estatus que decían, ¿por qué el Señor está haciendo un trabajo ciertamente lo consideraban humilde, el llegar y lavarle los pies a los discípulos? Y estaban todos sorprendidos. La palabra de Dios dice que cuando el Señor llegó a lavarle los pies a Pedro, Pedro le dijo, Señor, así como extrañado, ¿tú me lavas los pies? Y volvió a decir Pedro, no me lavará los pies jamás. Pedro tenía el entendimiento de quién era Jesús, pero no entendía el propósito, por qué Jesús estaba haciendo eso. Quería enseñarles la humildad y el servicio.
Pero fíjense lo que dice en Juan 13:7, en ese relato que les estoy parafraseando a ustedes. Juan 13:7. Respondiendo Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Pedro era uno de los apóstoles más allegados a Jesús. Estaba con Jesús, estaba en el ministerio con Jesús, pero no entendía lo que Jesús estaba haciendo. Le dice, respondiendo Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Así llega a pasar en la vida de los creyentes, de los cristianos. Estamos en ese caminar con el Señor y a veces nos pasan cosas difíciles y nos desequilibra un poco y Señor, ¿por qué me está pasando esto? Pero pasa el tiempo y recordamos cuando las cosas están un poco mejores. Señor, ya sé por qué permitiste que me pasara esa situación adversa, porque me estabas preparando para lo que estoy enfrentando ahora en la vida, ya sea de liderazgo, ya sea de pastorado, ya sea de servicio en la iglesia, ya sea dando alguna ayuda, una consejería a alguna persona que necesita un mes. Señor, ya entiendo por qué permitiste que me pasaran esas cosas. Y hay muchas cosas más que nos van a pasar y pasamos. Es probable, hermanos, que en este momento estemos viviendo situaciones que no entendemos. No le voy a decir que levante la mano, pero examine su corazón. Yo creo que un porcentaje alto de los que estamos aquí en este momento estamos pasando por situaciones que no podemos comprender, que no le podemos dar respuesta humanamente. Pero quiero que sepan, como le dijo Jesús a Pedro, pero un día lo vamos a entender. Quizás en esta vida, quizás no, pero un día lo vamos a entender. Vamos a poner otro ejemplo para apoyar lo que estamos diciendo, y es la muerte de Cristo en la cruz. Dijimos que en Dios no hay casualidades, sino hay causalidades. Hay una causa. ¿Por qué? ¿Por qué causa murió Cristo en la cruz? La respuesta la sabemos. Porque nos vio perdidos en nuestros pecados. ¿Cuál fue el efecto de que Cristo fuera a la cruz y muriera ahí? ¿Cuál fue el efecto? Nuestra salvación, hermanos. Entonces, ¿por qué causa Cristo decidió ir a la cruz? Porque nuestra condición era deplorable. Estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Estábamos derecho al infierno. No nos importaba la vida. Ni siquiera la relacionábamos con el Señor, con Dios. Nada, vivíamos una vida a nuestra manera. Dice la canción de un tal cantante, estábamos viviendo la vida loca. En un momento de nuestras vidas así estuvimos pasando. Lucas 19:10 dice la razón por qué Cristo vino al mundo, por qué fue a la cruz. Lucas 19:10 dice así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién se perdió? ¿Quién se perdió? Nosotros en nuestro pecado. La palabra de Dios dice que cuando nosotros practicamos el pecado, esclavos somos del pecado y estamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Y a eso vino Cristo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿cuál es el efecto de esa acción que hizo Cristo? Nuestra salvación, hermanos. Hay una razón por qué. Otro ejemplo que vemos en la Biblia nos habla de un hombre, y es el versículo que leímos al principio, un hombre que nació ciego, Juan 9, del 1 al 3.
Vamos a tratar de entender un poco más de este versículo, Juan 9 del 1 al 3. Dice el versículo así, nuevamente. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dice este versículo, al pasar Jesús. Jesús venía de un momento donde los líderes religiosos querían apedrearlo. Lo querían acusar que era culpable de blasfemia, y como pudo el Señor pasó, y dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Si nosotros vemos ese hombre ciego desde el nacimiento, cuando nació estaba ciego el bebé. Su madre, cuando lo agarró en los brazos, no se daba cuenta que el niño estaba ciego. A pasar el tiempo, de alguna manera tropezaba, no sé, que no podía agarrar las cosas, se dieron cuenta que ese niño estaba ciego desde el nacimiento. Y fíjense lo que les dicen los discípulos, aquellos que estaban con Jesús, caminaban con Jesús, le dicen Rabí, que quiere decir maestro, y le hacen una pregunta: ¿quién pecó, este, refiriéndose al ciego de nacimiento, o sus padres, para que haya nacido ciego? Viendo los comentarios sobre este pasaje de Spurgeon, saqué unas resumen de lo que habla de esto, y podemos observar algunas cosas. Los discípulos consideraban a este hombre como un enigma por resolver. Ellos querían saber, preguntaban: este hombre lo veían a ciego allá a un lado de la puerta pidiendo ayuda porque no veía desde nacimiento. Y ellos no mostraban ningún interés por ayudar a este hombre ciego de nacimiento, sino que lo que ellos cavilgaban en su mente, en su corazón, solamente era discutir la condición de que esta persona no veía. ¿Cómo, hacemos una pregunta, cómo era posible que este hombre haya pecado antes de nacer? Si se fija la aseveración que estaban haciendo los discípulos, haciendo ya una declaración, que este hombre estaba ciego porque había pecado, pero dice la Biblia que es desde nacimiento. Entonces Spurgeon dice así: algunos judíos en la creencia en aquel tiempo creían en la preexistencia de las almas, es decir, que la alma de esta persona había existido en alguien que había pecado mucho y las consecuencias las estaba viendo en otra vida. También dice que algunos judíos de ese tiempo creían en la reencarnación, que una persona o que él tenía una vida anterior pecaminosa y había reencarnado en una persona, por eso había nacido ciego. Estaban totalmente equivocados. De cierta manera, la Biblia nos habla, y lo vamos a ver, de que a veces las consecuencias físicas, los defectos físicos, sí son por causa del pecado. Pero en este caso en particular no es así, porque Jesús sigue diciendo: no es que pecó este, es decir, no es que pecó el ciego ni sus padres. O sea, la razón de que estuviera ciego él no era el pecado. Una pregunta: ya siendo hombre él, el ciego, ¿había pecado? Sí, claro que sí. ¿Los padres habían pecado? Sí, claro que sí. Todos somos pecadores, dice la palabra de Dios. Pero la pregunta específica era: ¿la ceguera de este hombre es por el pecado de él o de ellos? Y el Señor les dice: no es por eso. Y algo que realmente se nos puede volar un poco más el entendimiento y decir: el Señor es grandísimo, el Señor es enorme, el Señor es todopoderoso, el Señor es lo que sigue diciéndoles. Dice así: sino el mismo Señor les está revelando por qué estaba la condición de ese hombre, por qué estaba ciego.
sino para que la obra de Dios se manifestase en él. Imagínense, hermanos, hablando de esta situación de este hombre, Jesús les dijo a ellos, a sus discípulos, que incluso la ceguera de este hombre estaba dentro de los planes de Dios. ¿Sí? Estamos viendo el poderío del Señor. Este hombre nació ciego con el único propósito de que un día Dios se manifestara en él y lo sanara. Les voy a leer 2 versículos que no van a estar proyectados en la pantalla, que nos habla un poco más sobre esto. Y uno es la versión Palabra de Dios para Todos de este versículo, Juan 9:3. Jesús le respondió a sus discípulos: no es que hayan pecado ni él ni sus padres. Este hombre nació ciego para que Dios pudiera mostrarle un milagro. Yo sé que hay emociones encontradas en algunos de nosotros pensando: ese mismo hombre ciego de nacimiento que estaba escuchando eso, entonces yo nací ciego para que Dios hiciera un milagro a través. Sí, para que el Señor, el poderío de Dios llegara a ti, se manifestara, hiciera un milagro en ti. Podemos entenderlo humanamente, decir: ay, pues la ceguera es algo, es una catástrofe para una persona. Hay un testimonio real que dijo un pastor, que él tenía una persona ciega en su iglesia. Y esa persona servía en la iglesia mucho. Y una vez, estando en un lugar así platicando, el pastor le dice a esta persona ciega: ¿qué harías si un día el Señor te quitara la ceguera y te regresara la vista? Dice: no, pastor, no quisiera eso. ¿Cómo que no quisieras eso? ¿No quisieras ver el amanecer, los colores, tus familiares? Sí, sí quiero ver eso. Dice: pero el no ver me evita pecar más. Y él estaba a gusto por eso, porque él se evitaba el pecado que entra a través de nuestros ojos. Había una causa. Esta persona, y a veces nosotros pensamos y nos queremos nosotros condoler: esta persona está ciega de nacimiento, pero el poder de Dios se manifestó en esta persona. Él no estaba batallando con el pecado a través de sus ojos, mas sin embargo el poder de Dios llegó y entró a esta persona y lo sanó. Después tuvo que batallar entonces sí con eso, porque esta persona vio, pero el poder de Dios entró en esta persona para dar un milagro y una enseñanza. En otra versión, este mismo pasaje, en la versión lenguaje sencillo, dice así el mismo versículo, Juan 9:3. Jesús respondió: ni él ni sus padres tienen la culpa, nació así para que ustedes vean cómo el poder de Dios sana. El poder de Dios sana. Entonces podemos ver, hermanos, que Dios tuvo el control de este episodio desde la eternidad. Hermano, y ese es el Dios que tenemos. Dios tiene control de la vida de cada uno de sus hijos. Él tiene control de todo. Vamos a ver otra historia rápidamente y voy a parafrasear algunos versículos para poder llegar al versículo Génesis 50:20. Hay la historia de José, el hijo de Jacob, uno de los patriarcas, que tenía varios hermanos, tenía 11 hermanos más, que una vez José en una de las pláticas dijo: yo soñé esto, que habían espigas y mi espiga estaba en medio y las espigas de mis hermanos, dice, se doblaban ante la espiga mía que estaba en medio. Y los hermanos, y otro sueño más, y los hermanos empezaron a tener envidia de él, a no quererlo. Había algo en ellos, en sus 11 hermanos, que no querían a José, que era el menor de todos. Dice la palabra de Dios que lo agarraron, que lo golpearon, sus hermanos lo golpearon. Al más pequeño lo llevaron a un hoyo sin comida y ahí lo dejaron. Después se le remordió la conciencia y lo sacaron
pero lo vendieron como esclavo a unos mercaderes. Y ahí estaba el más pequeño. ¿Cómo creen que José se sintió siendo el más menor, viendo que su hermano Rubén, el mayor, era el que estaba encabezando toda la situación de que lo estaban tratando de una manera horrible? Si nosotros hasta ahí vemos, decimos: Señor, ¿y dónde está tu misericordia aquí? ¿Por qué José está sufriendo todo eso? Porque todavía nos falta el entendimiento, entender más, seguir más adelante lo que el Señor quería hacer. Y ahí estaba ese hombre joven, que a pesar de que lo trataron mal, este joven, según podemos ver en la palabra de Dios, él tenía un conocimiento profundo de quién era Dios, acerca de Dios. Y dice la palabra de Dios que él no se quejó. Después de que lo vendieron a esos mercaderes, la palabra de Dios dice que estos mercaderes fueron y lo remataron allá a Egipto y lo compró, y terminó José allá en la casa de Faraón. Y el Señor empezó a obrar en José, empezó a darle gracia, conocimiento, a revelarle sueños, y llegó José a estar como segundo del reino de Faraón, un lugar preeminente. Dice la palabra de Dios que hubo un tiempo donde había escasez de comida, había una hambruna tremenda, pero Dios le había revelado a José de que se preparara con alimento para esa situación. Y no había alimento en ninguna parte de ahí cercana, excepto en Egipto, ahí donde estaba José, segundo del rey, y José estaba en control de todo esto. La palabra de Dios dice que toda la gente salía a buscar y sabían que había alimento en Egipto, y fueron los hermanos de José a buscar y a comprar alimento, y José los atiende, y él sí los reconoció. Él sabía quiénes eran ellos. Él no sabía dónde estaban, por eso de que lo vendieron, lo volvieron a vender y lo remataron por allá y lo llevaron para allá. Él geográficamente, José, no sabía dónde estaba, pero cuando vio a sus hermanos lo reconoció. Y en la primera visita que les hizo, no se reveló ante ellos quién era, pero les vendió comida. Posteriormente volvieron a regresar los hermanos, y entonces José se les revela y les dice, porque dice: necesitamos comida, llevarle comida a mi padre. Y ahí dice José: ¿mi padre todavía vive? Y ellos se quedaron ahí cuando les dice José: ¿mi padre todavía vive? Y ellos: ¿y tú quién eres o qué? Le digo: soy José, el que ustedes vendieron. Imagínense la escena eso. ¿Qué hubiera hecho una persona que no tuviera el conocimiento profundo del Señor en ese momento? Encarcélenlos, a ver, agárrenlos a estos 11, métalos en el calabozo. Van a pagar lo que a mí me hicieron y más todavía. Pero ¿qué hizo José? ¿Qué hizo José? Génesis 50:20. Él tenía un conocimiento del Señor, del cual nosotros debemos de tener. Le dice José en Génesis 50:20: vosotros, o sea, ustedes, sus hermanos, le está diciendo, pensasteis mal contra mí. Lo agarraron, ustedes saben, ¿verdad? Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. No lo querían los hermanos a José. Lo golpearon, lo metieron en un pozo, lo vendieron, lo trataron mal, lo dieron por muerto ante su padre. Mas Dios lo encaminó para bien. ¿Podemos ver la grandeza de Dios? José no se quejó, hermanos, a pesar de todo eso. ¿Por qué no se quejó? Tenía un profundo conocimiento de quién es Dios, que a veces nos falta
a muchos de nosotros. Y esto sufrió José en manos de sus 11 hermanos. Dios de la eternidad ya tenía control de esa situación que estaba pasando. José tenía ese conocimiento profundo de Dios a pesar de su juventud. No lo veíamos angustiado, no lo veíamos fuera de control, no lo vimos reclamando por lo que le estaba pasando a José. Y sigue diciendo ese versículo, para hacer lo que vemos hoy. Dios tuvo control de esa situación para que José fuera el segundo del reinado, se le revelara la hambruna, se prepararan con comida, pudieran vender comida a sus hermanos y a mucha gente más y perseverarles la vida. Hay otra razón más que Dios tenía bajo control. Uno de esos 11 hermanos, llamado Judá, de donde viene la descendencia. ¿De quién creen que viene la descendencia? De Cristo, nuestro Salvador. ¿Tenía o no tenía control? ¿Tiene o no tiene control Dios de la situación? Dios es grandioso. Dios es todopoderoso. Ese control que Dios tiene de lo que sucede es extendido de manera maravillosa aún a lo insignificante de la creación. Así como Dios le perseveró la vida a Judá para que de ahí viniera el Salvador, para que nosotros un día pudiéramos tener salvación y vida eterna. Así como Dios tuvo control de esa obra magnificente, la palabra de Dios dice que Dios tiene control hasta en las cosas más pequeñas. Mateo 10, versículo 29 al 31, la palabra de Dios dice así. Mateo 10, versículo 29 y 31. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Un cuarto es una moneda. Y la pregunta es, ¿no se venden 2 pajaritos por una monedita? Pues sí, ¿verdad? Los pajaritos, hay pájaros caros, pero en general los pajaritos son baratos. Va uno al mercado y todo eso, se compra 1, 2, 3 pajaritos. Dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Dios tiene control aún de las cosas pequeñas. Y sigue diciendo, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Dios sabe, hablando de que Dios es el que tiene control de todo. No cae ni un pajarillo, Dios tiene control de eso. Dios tiene control de la vida del creyente. Y Dios sabe todo, hablando de que hasta conoce la cantidad de cabello que tenemos. Con algunos no batalla porque ya no tienen mucho cabello, otros tienen mucho cabello, pero el Señor sabe cuánto cabello tiene. Aunque se lo quite completamente, el Señor sabe. Y si le crece, el Señor sabe. El Señor tiene control de todo. Y sigue diciendo en cuanto a esto, hermanos, como el Señor tiene control de todos, versículo 31. Así que no temáis. Y eso nos está diciendo a los creyentes, no temáis, porque nosotros vivimos una vida de temor. Vemos las circunstancias, vemos las cosas que pasan en el mundo, vemos las situaciones y lo primero que hacemos es temer, quejarnos. Y el Señor dice, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. El Señor tiene control de la vida del creyente. Si Dios cuida de lo significante que son unos pajaritos de la creación, ¿cómo no va a cuidar de sus hijos? Hay algunas personas que tienen algunos años en el Evangelio y de todas maneras se inquietan rápidamente y no entienden por qué están pasando por ciertas circunstancias y se sorprenden, se angustian de toda la maldad que pueden ver, de las cosas que están pasando, de lo terrible que es este mundo y se angustian porque ven la maldad en todas partes y dudan de Dios. Y algo
nos dice que está pasando en su interior. Lo que la palabra de Dios nos puede dar concluir de estas personas es que estas personas no están viviendo las verdades del Evangelio. Vivir las verdades del Evangelio, o sea, Cristo, es lo que nos mantiene estable, nos mantiene con vida. Cuando la palabra de Dios nos dice, no te unas en yugo desigual, hablando sobre el matrimonio, pero ahí van hombres y mujeres casándose con incrédulos. Y después que ven las consecuencias, Señor, mira esta o este es un ogro, mira lo que me está pasando, Señor, ayúdame. Pero no vivieron las verdades del Evangelio. No te unas en yugo desigual, por no conocer bien la palabra del Señor. Como punto número 2, hermanos, vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo afectado por el pecado. La maldad la vemos por todos lados, en cualquier parte del mundo y en cualquier del mundo. La corrupción, esa cae así, la podemos ver, cae así como que estuviera un recipiente ya lleno. La corrupción es un cáncer de la sociedad. El pecado es un cáncer de la sociedad. Corrupción es equivalente a pecado. Estamos en un mundo caído. En el caso de nosotros los creyentes hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir y se nos ha dado una vida nueva. Pero esto, hermano, no significa que las consecuencias, que la maldad que hay en este mundo no nos va a afectar. Vamos a ser afectados de cualquier manera. Ciertamente muchas cosas que el ser humano vive son consecuencia del pecado, pero en ocasiones no. Ya vimos el versículo anterior de este hombre ciego. En el caso de los discípulos, ellos estaban equivocados cuando dijeron, ¿quién pecó, él o sus padres? En ese no había consecuencia del pecado. La causa no era eso, era que el poder de Dios quería manifestarse. Pero hay en ocasiones que sí, el pecado llega a una persona, los problemas, las enfermedades, los defectos caen a una persona por el pecado, son consecuencias del pecado. Una verdad que es inobjetable, que no se puede negar, es que la Biblia lo dice, lo enseña, es que la tierra está bajo maldición. Si nosotros logramos entender qué abarca cuando el Señor maldijo la tierra, podríamos poner nuestros pies sobre la tierra y decir, Señor, entiendo muchas cosas, entiendo por qué vivimos en un mundo caído, tanta desesperanza, tanta hambruna, tanta gente muere, tanta corrupción, ¿por qué se trata mal al que es justo? ¿Por qué se desprecia? Por la caída del hombre en ese tiempo, por la maldición que obtuvo la tierra por esa caída, por el pecado, por la desobediencia. ¿Qué dice Génesis 3, versículo 17 y 19, cuando el Señor maldijo la tierra y dio consecuencias? Génesis 3, versículo 17 y 19 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra, por causa con dolor comerás. Vamos a parar ahí un poquito, ahorita leemos el siguiente versículo. Por el pecado, dice, que te mandé diciendo, Dios estaba mandando algo, no comerás de él. Dios estaba dando una orden, pero el hombre desobedeció a la orden que le dio Dios. Por cuanto desobedeciste, dice el Señor, por cuanto hiciste lo que yo dije que no hicieras, maldita será la tierra. La tierra se maldijo por el pecado. Por causa, dice, y sigue diciendo, por tu causa con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Una pregunta, hermanos, ¿es difícil ganarse el pan de cada día? ¿Es difícil, sí o no? ¿O a quién le llega como allá en el maná que cae
cada día el pan. Tenemos que trabajar. El Señor le dijo, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. En aquel tiempo, cuando no estaba la tierra maldita por el pecado, dice la palabra de Dios que un vapor brotaba de la superficie y todas las plantas crecían sin ningún problema. Había trabajo para el hombre dijo, cuida del huerto, pero el mismo huerto se regaba solo y llegaba y agarraba una manzana, un plátano, una sandía. No, ahora quiero unas uvas, voy para acá. Oh, no, quiero lo que sea, guayabas, peras, ahí estaba. Ahora quiero puras legumbres como Daniel. Ahora voy a hacer dieta porque ya estoy demasiado gordo o ya están demasiados gordos. Dios nos dio el control de todo, pero por causa del pecado maldijo la tierra. Y le sigo diciendo el versículo 18, espinos y cardos te producirá y comerás planta del campo. Esto nos está indicando lo difícil, la transformación que sufrió la tierra, y no solamente la tierra en sí, en todo, hermanos, todo tuvo una transformación por causa del pecado. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Ahí le está revelando de que iba a morir el hombre. La muerte del hombre también es una maldición por la desobediencia, por el pecado. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y en polvo volverás. Dios se había hecho estos dos hombres para que vivieran en la eternidad antes del pecado, pero después del pecado vino la maldición. La muerte, entonces, hermanos, es una consecuencia del pecado. Esta es la causa de los males que aquejan a todos los seres humanos. Le tengo malas noticias. Todos vamos a morir un día. Eso es indiscutible. Las enfermedades, la corrupción de este mundo, todo está ocasionado por ese pecado, por esa caída. Ahí se dio la desobediencia del hombre. Los desastres naturales también vienen por eso. Los terremotos, los huracanes, los tornados. Vivimos en una área muy buena, ¿verdad?, donde no hay nada. Pero los tornados, imagínense, a veces cuando suenan las sirenas por ahí, escóndanse, escóndanse. Estamos nosotros propensos también a ese mundo caído, de que la naturaleza también está transformada, está afectada por ese pecado. Es decir, hermanos, vamos a ver una historia en la Biblia. Antes de eso, de manera totalmente incomprensible, hermanos, Dios usa hasta el mismo Satanás, a su acérrimo enemigo, para cumplir sus propósitos. Aún Satanás, Dios lo usa para cumplir los propósitos de Dios. Hay una historia en la Biblia que voy a parafrasear rápidamente sobre Job. La mayoría de ustedes conoce la vida de Job. La palabra de Dios dice que Job era un hombre recto y temeroso del Señor. Y por una cuestión es de que Dios sabe por qué hubo un intercambio de palabras entre Satanás y Dios. Y Dios le dice, ¿has visto a este Job, a mi siervo Job, que es un hombre recto? Y Satanás le dice, sí, pues lo mantienes con bien, no le pasa nada, tiene riquezas y todo eso. Dice, quítale lo que tiene y verás que blasfema contra ti. Y Dios, dice la palabra de Dios, que Dios permitió a Satanás que tentara a Job, menos su vida, menos su alma. Y empezó Job a tener ciertos problemas, primero de enfermedades, cuando de repente llegan y le dicen, Job, estaban todos tus hijos por allá, en una carpa. Y la carpa, llegó un viento y la carpa se cayó y todos murieron. Y llegaron y le dijeron, Job,
se robaron todos tus ganados, todos tus animales, ya no existen. Y empezó a tener Job calamidades. ¿Y qué fue lo que hizo Job? Una vez que dijo, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Pero lo que podemos aprender en esta porción de la palabra es de que Dios permitió que Satanás tentara a Job, pero no hubo despropósito alguno en la vida de Job, porque era otro hombre que también conocía profundamente a Dios. Hay una porción en la palabra de Dios que es así, la tengo en los versículos, sobre a veces Satanás obra porque Dios le permite, pero a veces Satanás sí afecta a alguna persona, y lo podemos ver en Lucas 13, versículo 10 al 17. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Imagínense a esa persona, 18 años que tenía un espíritu de enfermedad y estaba encorvada, así estaba agachada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificó a Dios. Ahí vemos el poder de Dios, la grandeza de Dios. Dice, pero el principal de la sinagoga, es decir, los líderes religiosos, enojado de que Jesús había sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se deba trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Estaba siendo bien legalista, diciendo, miren, está el día de reposo donde no deben de hacer. La ley decía que, y hasta el día de hoy, pero ya la cambiaron, ya hacen lo que ellos quieren, pero si siguen la ley como debe de ser, no se debe de hacer nada en el día de reposo, nada. Hasta los pasos de los judíos están contados. Si se pasan de cierta cantidad, ya están pecando contra Dios. Entonces ellos tenían un legalismo muy fuerte que dice, miren, habiendo 6 días en el que pudo haber sanado a esta mujer, viene y la sana en el día de reposo. Versículo 15 dice el Señor, entonces el Señor le respondió y dijo, hipócritas, cada uno de vosotros no desatáis en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Es decir, miren, ustedes están quebrantando leyes hasta en lo más mínimo. Ustedes ven que su animal necesita de comer, lo sacan y le dan de comer. Estaba haciendo la contraparte, porque ahí va lo que les dice el Señor después. Y a esta hija de Abraham, es decir, esta mujer que sufría de ese espíritu de enfermedad, era del linaje de Israel. Le dice, esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debería desatar de esta ligadura en el día de reposo? Dando a entender, como la palabra de Dios dice, que el día de reposo no estaba, que el hombre no estaba hecho para el día de reposo, sino el día de reposo estaba hecho para el hombre, para que el hombre reposara. Es decir, el hombre es mayor que el día de reposo, diciendo, esta mujer con 18 años que tenía este espíritu de enfermedad, ¿no se le debería de sanar? Versículo 17, al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por el Señor. Tenemos a un Dios todopoderoso, un Dios que tiene todo bajo control, un Dios que conoce todo desde la eternidad y conoce todo lo que va a pasar hasta la eternidad futura. Debemos de confiar en eso como cristianos, para cuando nos lleve la prueba o estamos pasando en este momento por prueba, no desequilibrarnos, sino poner todo en las manos de Dios. Vamos al punto 3, ya estamos a punto de
concluir con este punto 3. Punto 3. Creyentes o no son afectados por las consecuencias del pecado. Vemos pues, hermanos, que las Escrituras nos dan algunas respuestas a las preguntas que nos hacemos. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué yo esto? Y podemos ver, para que las obras del Señor, para que los deseos del Señor se cumplan, y porque vivimos en un mundo caído. Y esas dos cosas nos deberían dar la respuesta a esos desequilibrios emocionales que a veces tenemos cuando vemos todas las cosas que pasan a nuestro alrededor o nos pasan a nosotros mismos. Deberíamos de tener algo más estable, conocer más al Señor como José lo conocía, como Job lo conocía. Ya dijimos, hermanos, que vivimos en un mundo caído, que estamos expuestos a todas las cosas por ese mundo caído. Cristianos o no cristianos, somos afectados por las consecuencias de ese pecado. Todos estamos expuestos a desastres naturales, hermanos, todos. ¿Qué pasa comúnmente allá en la sur de la Florida, allá en la península de la Florida, en Estados Unidos? Hay huracanes frecuentes, hermanos. Cuando llega la temporada de huracanes, lo que es la Florida, el este de México, el Caribe y esa parte de ahí sufre de ataques devastadores de huracanes. El huracán Mitchell, el 10 de octubre del 2018, trajo vientos máximos de 255 kilómetros por hora, que lo convirtió en el huracán más grande que afectó la península de la Florida, siendo el primero de categoría 5 después del huracán Andrew de 1992. Y puede haber noticias en todo el mundo de eso. Hay terremotos en diferentes partes del mundo debido a ese mundo caído. Debido a ese pecado, los terremotos existen y se manifiestan. El terremoto más grande que se ha registrado, que está registrado, que fue en Chile, también conocido como el Gran Terremoto de Valdivia, que ocurrió el 22 de mayo de 1960. La mayoría de los que estamos aquí no habíamos nacido para ese año, a excepción de algunos cuantos. Muy pequeño va a haber estado una persona que pase sus 30 años. Que tenga uno como 31 años. Bueno, dice que el 22 de mayo de 1960, el terremoto ahí en Valdivia alcanzó una magnitud de 9.5 grados en la escala de Richter, y ese movimiento telúrico duró cerca de 10 minutos, hermanos, 10 minutos. No sé quién de ustedes ha estado en terremotos, pero los que hemos vivido en California hemos experimentado terremotos, y yo he experimentado terremotos cuando mucho de un minuto, cuando mucho, y ese minuto es el más largo que uno puede sentir en la vida. Y más un terremoto de 6.7, 7.2, lo más grande. Este fue de 9.5 y duró 10 minutos, y dice la historia que ninguna persona podía mantenerse de pie. Estamos nosotros, cristianos o no, también pagando las consecuencias de los efectos naturales, porque no es lo mismo que era antes de la caída del hombre. Era un vaporcito que regaba la tierra, no había volcanes, no había terremotos, no había huracanes, no había tornados, no había deslaves, no había esas cosas, pero debido a la caída del ser humano, todas esas cosas estamos viendo ahora. No había corrupción, no se le ponía el pie al pobre para enriquecerse al más rico, no había discriminación, hermanos, pero todo eso es por la caída de aquel momento, por cuanto todos pecaron, dice. Todos hemos pecado y estamos bajo las consecuencias de eso. Entonces, cristianos o no cristianos sufren de las consecuencias de los desastres. Y también hombres de Dios. Podemos ver en la historia que Pablo habla y revela de que él también
a pesar de que él estaba en el ministerio llevando la palabra de Dios, él también sufrió ese tipo de huracanes. En Hechos 27:14, no está en pantalla, pero en Hechos 27:14 dice, pero no muchos después, Dios dice, pero no mucho andaba Pablo en barco, llevando el evangelio a todos lados, y andaba de barco en barco, y en uno de esos dice, pero no mucho después, andando en un barco, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Pablo también fue afectado. Dice que Pablo tenía una calma tremenda que les decía a los que andaban con él, cálmense, cálmense. Sí, están difíciles las cosas. Dice que después ese mismo barco se partió en Dios y todos naufragaron, pero nadie murió, porque un ángel le reveló a Pablo antes de eso, de que nadie iba a morir. Pablo tenía y estaba protegido con Dios, sabía que Dios protegía a Pablo, y cuando el Señor hablaba con él, era una seguridad tremenda. La vida, ¿quién sabe que la vida del hombre es muy corta? De que hoy estamos y mañana ya no. Dependemos totalmente del Señor. Ahora estamos aquí, hermanos, y mañana no sabemos, no conocemos el futuro. Santiago dice, nuestra vida es como la flor del campo. Cuando está uno pequeño, 5 años, 3 años, 6, 7, 8, 9, 10 años, yo me recuerdo, y ustedes se van a acordar, el reloj camina lento, y hay un aburrimiento increíble. Esa es la palabra favorita de los niños, estoy aburrido, porque la verdad del tiempo en ellos, no sé, pasa despacio. Pero cuando ya tenemos una edad, nosotros como adultos decimos, el tiempo se va como agua entre las manos, el tiempo fluye, cuando menos pensamos, ya pasaron 10, 15, 20 años, ya. Y dice Santiago, nuestra vida es como la flor del campo. Esto, hermanos, es un contraste para que nosotros reflexionemos y podamos autoexaminar y decir, ¿cuál es tu vida con el Señor? ¿Cómo está tu vida con el Señor? No hay mucho tiempo, hermanos. A veces pensamos que dura mucho, pero no. Dios tiene todo bajo control, pero ¿tenemos conocimiento de Dios? O aún más, ¿estamos con el Señor? ¿Hemos sido transformados por el Señor? ¿O vivo la vida como yo quiera? Hay consecuencias de uno y de otro lado. La palabra de Dios habla así. Pablo mismo también en 2 Corintios 11:25 habla de las calamidades que él pasó. Todos vamos a pasar por calamidades. Pablo lo dijo en 2 Corintios 11:25, dice así, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Pero él siempre adelante, como la carrera que él agarró, siempre mirando hacia adelante. Todo creyente o no creyente somos afectados por el pecado, y las consecuencias del pecado nos siguen hasta el día de la muerte, ya sea para bien o ya sea para mal. Y uno como cristiano sabemos que Cristo ya nos perdonó, pero aún así las consecuencias nos van a seguir hasta la muerte. Aunque estemos perdonados, hicimos algo, las consecuencias van a llegar hasta que estemos con el Señor. Romanos 5:12 así, en cuanto al pecado del hombre. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿a quién? Así la muerte pasó ¿a quién, hermanos? A todos los hombres,
Y dijimos que la muerte es una maldición por el pecado. ¿Quién ha pecado? Dice la palabra de Dios que todos hemos pecado. Y aquel que dice que no ha pecado es mentiroso. Entonces, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y vamos ya a terminar con esto, nuevamente a leer el versículo Romanos 8:28, a ver si después de haber escuchado volvemos a decir eso. Ya ves, todas las cosas ayudan a bien. Analicemos este versículo habiendo escuchado estas historias en la palabra de Dios. Romanos 8:28, si lo pueden regresar otra vez. Romanos 8:28. Y sabemos, habla de un conocimiento que nosotros ya tenemos. Y sabemos, porque hay unos que no saben, pero el creyente debe de saber que a los que aman a Dios, ¿quiénes son los que aman a Dios? Dice la palabra de Dios, los que hacen su voluntad, los que ya entregaron su vida a Cristo, los que tienen a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas y se esfuerzan, ¿verdad?, a vivir una vida lo más recta posible al Señor. Y sabemos, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora podemos preguntarnos, hermano, ¿las cosas buenas y las cosas malas que nos pasan ayudan para bien? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Vemos el ejemplo de Pablo, vemos el ejemplo de José, vemos el ejemplo de este hombre que nació ciego, vemos el ejemplo de hombres y mujeres de fe que pasaron por pruebas malas y por pruebas buenas, y este versículo como que cobra más relevancia ante el entendimiento de nosotros. Todas las cosas les ayudan a bien, las buenas y las malas, hermanos. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿El propósito de quién? De Dios, no el propósito de nosotros, el propósito del mundo, sino el propósito de Dios. Quiero pedirle al grupo que pase, con esto estamos concluyendo, analizar este versículo, no diciendo, mira, todas las cosas ayudan a bien, pero a mí está riendo re mal. Se me hace que Dios se equivocó en este versículo, Romanos 8:28. Pero cuando entendemos a Dios como José lo entendió, dice, todas las cosas ayudan a bien, todas las cosas buenas y las cosas malas ayudan a bien al creyente que se rinde y le da toda la honra, toda la gloria al Señor, porque Él se la merece hoy y siempre. Vamos a ponernos de pie y orarle al Señor. Padre Celestial, te damos gracias, porque tu palabra, Señor, nos saca de muchas dudas que hemos acumulado, que hemos tejido, que hemos fabricado en cuanto a si soy creyente, nada me va a pasar. No, Señor, sino las pruebas nos ayudan para crecer en el carácter de Cristo, para prepararnos para el ministerio, para enfrentar los problemas cotidianos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque a través de hombres de fe nos enseñas y nos das carácter para poder enfrentar las adversidades que vamos a tener. Señor, ahora quizás tenemos un entendimiento bíblicamente sobre por qué vivimos en un mundo caído, afectado por el pecado, donde la maldad es la que va creciendo más y más. La palabra de Dios dice que la maldad va a aumentar, y le dicen al Señor, cuando el Señor venga en su segunda venida, ¿encontrará fe en la tierra? Va a ser poca la fe, pero el Señor tiene control de todos. Gracias, Señor. Dios nos bendiga, nos lleve con paz. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.